Bendiciones, mis queridos oyentes, en el nombre del Señor. Aleluya. Que Dios nos bendiga y sea con nosotros. En esta mañana voy a estar hablando de la epístola primera de Timoteo. Gloria al Señor. ¿Verdad? Una carta excelentísima. Gloria a Dios. Bueno, toda la palabra de Dios es así. Gracias a Dios. Pero me voy a enfocar en primera de Timoteo. Pero antes de comenzar, vamos a ponernos en las manos de Dios para que Dios nos bendiga, Dios nos dirija a toda verdad y a todo conocimiento, hermanos, en el nombre del Señor. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, te alabamos y glorificamos tu nombre y te damos la gloria y la honra a ti, Señor, por tu grande amor, por tu bondad y por tu misericordia. Tus promesas son fieles y verdaderas, Señor bendito. Que nosotros te seamos fieles en todo, Señor. Perdona nuestras faltas y equívocos y errores, transgresiones, iniquidades, concupiscencias. Nos ponemos en tus santas manos, Señor, para que tú hagas una obra en nosotros una vez más. Señor, pongo el hogar de cada oyente en tus manos y su respectivo círculo familiar. Que, Señor, hasta nuestros familiares sean bendecidos, Señor, para la gloria y la honra tuya. Tú que conoces todas las cosas, Señor bendito, a ti, Señor, venimos con corazones contritos y humillados, suplicándote misericordia, Señor bendito, para que nos des sabiduría de lo alto y fuerzas de tus fuerzas, Señor. En tu nombre, que es sobre todo nombre. Gracias por habernos escuchado. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Nuestras lecturas usuales para los domingos, ¿verdad? Se encuentran en 2 de Timoteo 3, 16, 17, Hebreos 4, 12 y luego Salmos 119, 105, que dice así, en el nombre del Señor. 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y luego Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra de Dios, hermanos. Gloria a Dios. Y como voy a estar hablando de primera de Timoteo, mi lectura es primera Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 10. Y así dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, hermanos, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y luego el versículo 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera.
Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esta es la palabra de Dios, aleluya. En este día, gloria a Dios, ¿verdad? Llegamos a la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Y pues nos encontramos en un nuevo grupo de epístolas que fueron escritas por el apóstol Pablo. Hay 3 epístolas que forman un grupo y son las llamadas epístolas pastorales, porque estas epístolas tienen que ver con las iglesias locales. Creo que usted encontrará, ¿verdad?, que estas epístolas pastorales están en contraste, por ejemplo, con la epístola a los Efesios, ¿verdad? Allí, a los Efesios, Pablo habló a la iglesia como un cuerpo de creyentes que está en Cristo. La posición gloriosa, maravillosa que tiene la iglesia. Y ahora, esa iglesia que es invisible está formada por todos los creyentes que están en el cuerpo de Cristo. Se manifiesta a sí misma aquí en la tierra, en las asambleas locales. Bendito sea Dios. Es decir, en las iglesias locales. Aleluya. Mire, el solo colocar ahí una campana en un edificio y el poner un púlpito al frente de una sala, ¿verdad? Y tener un lugar especial para el coro y cantar la doxología, no indica, hermanos, que esta es una iglesia local en el sentido de la palabra, tal como se usa en el Nuevo Testamento. Tiene que haber ciertas características que la identifiquen. La iglesia visible debe manifestarse a sí misma en una forma muy definida aquí en este mundo, para cumplir los requisitos y también para cumplir con todas las definiciones, hermanos, de una iglesia local del Señor Jesús. Aleluya. Y voy a resumir el tema de esta carta en la manera siguiente. Está muy bien. Las cualidades y los deberes del ministro cristiano y su relación con la iglesia. Y luego hablar de el hogar. Y luego el mundo también, hermanos. Así que agarre su Biblia, agarre su cuaderno, gloria a Dios, aleluya, y póngase listo para tomar notas en el nombre del Señor, porque va a ser de bendición. Hay que notar que, ¿verdad?, esta carta se escribió para instruir a Timoteo en los deberes de su cargo, y para animarlo, y para advertirle también en contra de los falsos maestros. Ahora, ¿cuándo se escribió? Pues probablemente en Macedonia, ¿verdad? Durante el intervalo entre los 2 encarcelamientos de Pablo. ¿Está muy bien? Y voy a dar un corto bosquejo, gloria a Dios, aleluya, para ir siguiendo esta carta. En el capítulo 1, pues trata con la sana doctrina. En el capítulo 2, pues la oración pública. Y luego en el capítulo 3, del 1 al 13, las cualidades ministeriales. Y luego en el capítulo 3, del versículo 14 hasta el versículo 11 del capítulo 4, hermano, trata con la falsa doctrina. Y luego de los capítulos 4, versículo 12, hasta el capítulo 6, versículo 2, habla de las instrucciones pastorales. Y luego en el capítulo 6, versículos 3 al 21, hermanos, habla de las exhortaciones finales. Está muy bien. Entonces en el capítulo 1, pues tenemos la sana doctrina, hermanos.
y da su saludo en los primeros 2 versículos, ¿verdad? Y luego menciona la obra especial de Timoteo en Éfeso, los versículos 3 al 11, ¿verdad? Y que debía contender, hermanos, por la sana doctrina. Aleluya. Mire, la iglesia estaba amenazada por los siguientes errores. ¿Está muy bien? El gnosticismo, comenzando allí, versículo 4. Las teorías e interminables genealogías del gnosticismo, o sea, las genealogías de los poderes celestiales y de ángeles intermediarios, hermanos. Que esto simplemente pues conducían a vanas especulaciones. Y luego, después del gnosticismo, pues tenemos el legalismo. Versículos 5 al 11, ¿verdad? Ahora, el objetivo del encargo de Pablo, hermanos, o sea, el del mandamiento, es enseñar el amor nacido de una conciencia buena y de fe no fingida. Versículo 5, ¿verdad? Pero algunos se han extraviado del principio del amor como poder dominante en la vida del creyente. Han estado enseñando la justificación por la ley, aunque no tienen cualidades como maestros. Versículos 6 y 7, ¿verdad? Y pasan por alto el hecho de que la ley no era para aquellos en cuyo corazón está escrita, sino que su propósito era despertar la conciencia de los pecadores. Versículos 8 al 11. Y luego en los versículos 12 al 17, pues tenemos el testimonio de Pablo. Aleluya, ¿verdad? El principal de los pecadores ha llegado a ser el principal de los santos. El blasfemo ha llegado a ser el predicador. Y el destructor de la iglesia ha llegado a ser su constructor. ¡Ah! Los grandes cambios que Dios hace. A él, el mayor de los pecadores, se le mostró misericordia para que pudiera ser un ejemplo, aleluya, vivo de la misericordia de Dios. Y luego en los versos 18 al 20, hermanos, aleluya, le encargó a Timoteo, hermanos, está muy bien. La exhortación del versículo 5 se repite, reforzada por 2 hechos. Está muy bien. Uno, el recuerdo de las profecías que habían sido pronunciadas en su ordenación. Versículo 18. Y luego los versículos 19 al 20, la advertencia tomada del naufragio doctrinal de los maestros a quienes Pablo había excomulgado. ¡Aleluya! Ahora en el capítulo 2, ¿verdad? Pues tenemos la oración pública, ¿verdad? Y el primer punto que quiero dar es, ¿por quién orar, hermanos? Está muy bien. Los cristianos han de orar por todos los hombres, sobre todo por los reyes y los que tienen autoridad. Está muy bien, el presidente de la nación, el gobernador, el mayor de la ciudad, aleluya, ¿verdad? Esto se trata en el versículo 1 al 7. Y luego número 2, la actitud de los hombres y mujeres en la oración pública, versículos 8 al 15. Porque los hombres han de orar levantando manos limpias de pecado y teniendo el corazón libre de murmuraciones secretas e incredulidad, dice el versículo 8. Y las mujeres se han de vestir modestamente, adornándose con buenas obras en lugar de trajes ostentosos, versículos 8 al 10. Y pues las mujeres han de observar el orden instituido de Dios de los sexos, hermanos. O sea, es decir, que el hombre es la cabeza de la mujer y el que ejerce autoridad en el hogar y en la iglesia. Es la palabra de Dios. Versículos 11 al 14. Y hablando en general, ¿verdad? La esfera de actividad de la mujer está más bien en el hogar y no en el ministerio. Está muy bien.
Acuérdese, esta es una observación de Pablo. ¿Está muy bien? Aleluya. Bendito sea el Señor. Notemos que para poder tener una interpretación bien equilibrada del versículo 12, hermanos, es necesario tener en mente los dos hechos siguientes. ¿Está muy bien? Mire, este versículo es muy controversial. ¿Está muy bien? Aleluya. Si no dejamos que el Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad y a todo conocimiento, si seguimos basándonos en la teoría del hombre, vamos a fracasar. Pero si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, va a haber victoria y gran paz. ¿Está muy bien, hermanos? Ándale pues, vamos a ver. El énfasis en el versículo 12 parece estar en la usurpación de autoridad por parte de la mujer sobre el hombre. Es decir, tomar para sí una autoridad que Dios no le ha dado. Aleluya. ¿Está muy bien? Aleluya. Ahora, la segunda es, Pablo está hablando en términos generales y particularmente de las mujeres casadas. Otros versículos de la Escritura demuestran claramente que Dios, en casos particulares, concede un ministerio a la mujer, hermanos. Y esto se les olvida a muchos dirigentes de iglesias, ¿verdad?, que se dicen ser cristianas. Porque acuérdense, en Éxodo 15, léanlos en el nombre del Señor. Éxodo capítulo 15, versículos 20 al 21, dice, y María la profetisa, hermana de Aarón, pues era profeta. Gloria al Señor. En Jueces 4:4, ¿verdad?, dice que Débora gobernaba en aquel tiempo a Israel, una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Está muy bien. Si usted quiere decir que no puede hablar, ¿verdad?, la mujer, fíjese de lo que está hablando Pablo. Él no está diciendo que no puede hablar la palabra de Dios. Hay que fijarnos en eso. Aleluya, porque Dios puede usar cualquier instrumento, así como al hombre como a la mujer, también para dar la santa palabra. Bendito sea el Señor. ¿Quiénes fueron las primeras para dar el santo evangelio de que Cristo había resucitado? ¿Dónde estaban los discípulos? Aleluya. Bueno, gloria al Señor. Le digo que es controversial y aquí me puedo quedar toda la mañana explicando esto. Y muchos se van a enojar y muchos me van a agradecer. Pero ahorita no estamos hablando de esto. Estamos hablando de Primera de Timoteo. Aleluya. Está muy bien en el nombre del Señor. Segunda de Reyes 22:14. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda y hablaron con ella. Fíjense nomás. Aleluya. Y luego, lea, este capítulo está tremendo, está muy bien. Segunda de Reyes 22. Aleluya. Y luego Juan 4:39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en el Señor, por la palabra de la mujer. Lo vuelvo a repetir. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron a él por la palabra de la mujer. Esta es la palabra de Dios, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, no necesitamos un sermonote allí de 1 hora o hora y media. Unas simples palabras. Bendito sea el Señor. Y el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. Bendito sea Dios. Hechos 21, del 8 al 9. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Filipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Aleluya.
No averigüe conmigo, trate con Dios. Yo le digo lo que dice la palabra de Dios. Y luego Romanos 16:1. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Aleluya. Y luego Mateo 28, del 7 al 8. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Aleluya. Si una mujer habla la palabra de Dios, tenemos que poner atención. Pero si una mujer viene con un espíritu de Jezabel, no se le permite hablar. Como pasó en la iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hay que fijarnos entonces, hermanos. Aleluya. Por eso les digo, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Aleluya. Ahora, hermanos, pues entramos, ¿verdad?, a las cualidades ministeriales, hermanos, que podemos ver en el capítulo 3, de los versículos 1 al 13. ¿Verdad? En los versículos 1 al 7 tenemos las cualidades necesarias para los obispos, hermano. ¿Está muy bien? Las iglesias locales del tiempo de Pablo, en vez de ser gobernadas por un pastor, eran gobernadas, hermanos, por un grupo de ancianos o obispos. Está muy bien, supervisores. Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aleluya. Y luego Tito capítulo 1, versículos 5 y 7, ¿verdad? Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y luego Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Ahora Filipenses 1:1, ¿verdad? Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Bueno, es evidente que ese era el mejor arreglo para aquella época. Más tarde, ¿verdad?, uno de los ancianos era nombrado a un lugar de dirección sobre los demás, y finalmente cada iglesia local vino a ser gobernada por un anciano director en cooperación, hermanos, con los diáconos. Trabajaban unidos. Y este cambio era perfectamente permisible porque el Nuevo Testamento no da un sistema de gobierno firme y preciso para la iglesia.
Está muy bien. Expone principios fundamentales y luego permite a cada iglesia organizarse de acuerdo con las necesidades de la época y del país particular. Mire, Pablo dijo a su joven predicador en 1 de Timoteo 3:15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Así que la iglesia local pues está formada por creyentes que son miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, para que ellos funcionen como tales, pues necesitan un liderazgo, hermanos. Aleluya. Alguien tiene que ser nombrado para limpiar el lugar y para el control de la calefacción y otros arreglos, hermanos. Tiene que haber una unidad trabajando unidos, pero tiene que haber un líder. Y además de estas cuestiones prácticas, hermanos, pues algunas iglesias pueden tener un gran coro, ¿verdad? Un coro o un grupo de alabanza, vamos a ponerle así, y pues alguien capaz de dirigir el canto congregacional también, ¿verdad? Y pues además Pablo demuestra que los cargos son esenciales para que la iglesia funcione ordenadamente. Aleluya. Pues tiene que haber cargos oficialmente reconocidos que deben cumplir ciertos requisitos, hermanos, ¿verdad? De esa manera la iglesia podrá desarrollarse en una forma ordenada y manifestarse a la comunidad en que se encuentra por sus buenas obras. Aleluya, bendito sea el Señor, ¿verdad? Y luego nos da, en los versículos 8 al 13, nos da las cualidades necesarias para los diáconos. Los diáconos eran aquellos a quienes se le encargaba, hermanos, los asuntos temporales de la iglesia, tales como administrar los fondos en el nombre del Señor. Está muy bien. Ahora en el capítulo 3, versículo 14, hasta el capítulo 4, versículo 11, habla de la falsa doctrina, ¿verdad? Y se menciona el propósito de las instrucciones de Pablo en los versículos que forman la clave de la epístola, hermano. Versículos 14 y 15, ¿verdad? Es que Timoteo sepa cómo obrar en todas las cuestiones, hermanos, pertenecientes a la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente y depositaria de la verdad. Fíjense nomás. También habla del misterio de la piedad en el versículo 16. Ahora, el fundamento de esta verdad de la cual la iglesia es guardián es el misterio de la piedad, cuyo misterio comprende los siguientes fundamentos del Evangelio. Está muy bien, se los voy a nombrar en el nombre de Dios. La encarnación de Cristo, Dios fue manifestado en la carne. La resurrección de Cristo, fue justificado en el Espíritu. Romanos 1:4, aleluya. Al crucificar a Cristo, el mundo lo declaró injusto. Dios, levantándolo de los muertos, lo declaró justo, lo justificó, aleluya. Y luego tenemos la manifestación de Cristo, hermanos, aleluya, visto por los ángeles, 1 Corintios 15:54. Y luego tenemos la proclamación de Cristo, predicado a los gentiles. Y luego tenemos la aceptación de Cristo, creado en el mundo. Y luego tenemos la exaltación de Cristo, recibido en gloria. Aleluya. Y luego, en contraste al misterio de la piedad, Pablo menciona el misterio de la impiedad. Capítulo 4, versículos 1 al 5. ¿Verdad? Mire, en los últimos días habrá una apostasía de la fe, dice el versículo 1. ¿Verdad? Ahora, en los días de Pablo, esta apostasía estaba representada, hermanos, por la herejía gnóstica. Está muy bien.
El error especial atacado aquí es la herejía gnóstica. Está muy bien. Y en las epístolas pastorales son apreciadas 7 características de esta falsa doctrina. ¿Está muy bien? 1. La pretensión de un conocimiento. 2. Esclarecimiento e iluminación superiores. 3. Una religión espuria allí, o sea, falta de autenticidad, con especulaciones inútiles y vacías. Luego, un verdadero desorden, cauterizando la conciencia. Y luego, una interpretación alegórica de las Escrituras, eliminando la resurrección, hermanos. Y luego una forma vacía de piedad, en la que las palabras tomaban el lugar de las obras. Eran puro wiri wiri, yo soy, y nada de obras. Y luego una contemporización entre Dios y Mamón, reduciendo la piedad a una cuestión de ganancia mundanal. Una pretensión de santidad superior que permitía aún los pecados flagrantes, hermanos, haciendo profesión de un motivo puro. Que Dios tenga misericordia. ¿Que no está la iglesia así? Bueno, algunas servimos al Dios en espíritu y en verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Dele gracias a Dios por su iglesia. Ahora, la actitud de Timoteo hacia las enseñanzas erróneas, hermanos, lo vemos en los versículos 6 al 11. Se debe evitar esas teorías religiosas y especulativas que enseñan un ascetismo sin provecho. Mire, le dice el ejercicio corporal, ¿verdad? En un sentido religioso, hermano. Así como el ayuno y la abstinencia de ciertos alimentos. Tiene, no me malentiendan, está muy bien. Tiene un valor temporal limitado, hermano. Aleluya. Pero la piedad es provechosa para todo. Tanto para esta vida presente como para la venidera. Versículos 7 al 11. Sí. No vaya a pensar que estoy diciendo que no ayune, no, ni se abstenga de ciertos alimentos. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que eso no lo va a salvar. Aleluya. Pero la piedad sí es provechosa para esta vida presente como para la venidera. Y luego en el capítulo 4, versículo 12, hasta el capítulo 6, versículo 2, hermanos, da las instrucciones pastorales, ¿verdad? Y instrucciones relacionadas con Timoteo mismo, fíjese. Del versículo 12, capítulo 4 al 16. Aleluya. Ahora, da instrucciones con relación a diferentes clases en la iglesia. Está muy bien. A hombres mayores y jóvenes, mujeres mayores y jóvenes. Capítulo 5, versículo 1 al 2. Y luego en el capítulo 5, versículos 3 al 17, pues habla de las viudas. Fíjense nomás. Era la costumbre de la iglesia primitiva, hermanos, sostener a las viudas destituidas. Hechos 6.1, mírenla allí. A Timoteo se le instruye que se ocupe en el sustentamiento económico de esas viudas que tienen necesidad y que tienen carácter intachable, versículos 3 y 8. Ahora, algunos comentaristas, hermanos, creen que otra clase de viudas se menciona en los versículos 9 y 10. Está muy bien. Es decir, las que servían en la iglesia como diaconisas, hermanos, y que se comprometían a dedicarse a diferentes formas de servicio de caridad. Pero una cosa, hermano,
no debían admitirse a las viudas jóvenes, porque en muchos casos quebrantaban su acuerdo con la iglesia y se casaban. Versículos 11 al 16. Y luego en los versículos 17 al 25 habla de los ancianos. ¿Está bien? Y no de edad, hermanos, sino el liderazgo que tenía en la comunidad de la iglesia. Los ancianos que gobernaban bien y que enseñaban debían recibir remuneración generosa. ¿Está muy bien? Versículos 17 al 18. Ahora, cualquier acusación contra ellos que no fuera respaldada por 2 o más testigos había de ser ignorada. Versículo 19. Y luego en el versículo 20, cuando sea probado que un anciano sea culpable de grande pecado, ha de ser reprendido públicamente. Y luego en el versículo 22, pues Timoteo no ha de ordenar a los ancianos de una manera apresurada. Está muy bien. Aleluya. Ahora, imponer las manos sobre un hombre es identificarse con su pecado. Está muy bien. Y Timoteo ha de tener precaución al imponer las manos o ordenar a los ancianos. Porque aún cuando los pecados y faltas de algunos hombres son evidentes, en otros no vienen a la luz inmediatamente. Está muy bien. Versículos 24 y 25. Y luego en el capítulo 6, versículos 1 y 2, habla de los siervos. Los siervos han de desempeñar servicio honrado a los amos creyentes e incrédulos. Fíjense nomás. Hay poder, léalo. Y luego de los versículos 3 al 21, habla de las exhortaciones finales. A Timoteo se le exhorta separarse de los falsos maestros que enseñaban lo contrario a la doctrina de Pablo y que suponen que la religión es con el propósito de ganancia material. Versículos 3 al 10. Y luego en el versículo 11 le dice, huir del amor al dinero y seguir las verdaderas riquezas que consisten en las virtudes cristianas. Versículo 12, pelear en la lucha gloriosa por la fe y echar mano del premio de la vida eterna. Aleluya. Y luego los versículos 13 al 16, que guarde la encomienda que Pablo le ha dejado sin mácula ni reprensión. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Y luego en los versículos 17 al 19, pues tenemos que pedirle a los ricos a que no confíen en su riqueza, sino en Dios, que es el dueño de todas las cosas. Y a usar su dinero aquí de tal modo que produzca interés para toda la eternidad. Fíjese nomás. Aleluya. Qué carta tan tremenda, hermanos, aleluya, ¿verdad? Para que la iglesia funcione de esta manera. Oh, bendito es el nombre de Dios. Y luego los versículos 20 al 21, guardar la sagrada encomienda, evitando las teorías filosóficas ahí del gnosticismo. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Ahora, las epístolas o cartas, ¿verdad?, de 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito, gloria al Señor, pues fueron escritas en realidad, hermanos, a dos jóvenes predicadores que trabajaron con el apóstol Pablo. Está muy bien. Timoteo y Tito fueron una parte de su fruto, es decir, que fueron guiados a Cristo por medio del ministerio y la vida del apóstol Pablo, porque Pablo fue un ejemplo tremendo para ellos.
Él había tenido a estos hombres como sus ayudantes y les instruyó en los asuntos de la iglesia local. Aleluya. Como debe ser nuestra base también. Aleluya. Mire, en todas estas epístolas, Pablo trató con dos temas. Está muy bien. El credo de la iglesia y la conducta de la iglesia. Aleluya. Dentro de la iglesia, la adoración debe hacerse en forma correcta. Y fuera de la iglesia, deben manifestarse las buenas obras. Aleluya. La adoración tiene lugar dentro de la iglesia y las obras en el exterior. Esta es la manera en que debe hacerse visible la iglesia. Aleluya. Muchas veces nos basamos, ¿verdad?, en el nombre de la iglesia. Oh, cuánta gente va allí, ¿verdad? Y todo eso, y se nos olvida lo que estas epístolas nos dicen, hermanos, de cómo debe de funcionar la iglesia. Parece que la han hecho a un lado y han hecho sus mismas reglas. Pues estamos iguales que antes. Que Dios tenga misericordia. Y mire, Pablo trató con estos dos tópicos, el credo de la iglesia y la conducta de la iglesia. Hermanos, aleluya. En cada una de las 3 epístolas, aleluya. Como hablé de la primera, ¿verdad? El primera de Timoteo, mire, en el capítulo 1 es la fe de la iglesia y su doctrina. En el capítulo 2, el tema es el orden de la iglesia, hermanos. El capítulo 3, pues trata sobre los cargos de la iglesia. Aleluya. El capítulo 4 describe la apostasía que vendría si no despertamos. Y en los capítulos 5 y 6 tenemos las obligaciones de los cargos de la iglesia. Cada miembro es de suma importancia. Aleluya. Así que hay un credo para la parte interna de la iglesia y una conducta para el exterior. Dentro, pues se desarrolla la adoración y fuera, las buenas obras. Aleluya. Que Dios nos guíe a toda verdad y a todo conocimiento. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, bendito sea tu nombre. Gracias por tu grande amor, por tu bondad, por tu misericordia. Señor bendito, gracias, Señor, por tu grande amor, Señor divino, que nos has dejado tu palabra como guía, Señor, para vivir una vida, Señor, agradable a ti, Señor bendito, y no ser, Señor, engañados por nadie, Padre Santísimo. Así que nos ponemos en tus manos en este momento, Señor divino. Vuelvo a poner el hogar de cada oyente en tus manos y su respectivo círculo familiar, Señor, para que tu bendición sea sobre ese hogar, esa familia y los familiares, para la gloria y la honra tuya. Gracias por habernos escuchado. Cuídanos de todo peligro y de todo mal, de toda tentación, de toda enfermedad, de toda filosofía errónea, doctrina falsa y ataques del enemigo, Señor. Tú sé con nosotros. Bendito sea tu nombre. Gracias por habernos escuchado. Y ahora, que el amor de Dios, la paz y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean sobre cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gracias, Dios mío. Aleluya. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, es el deseo de mi corazón. La semana que entra, 2 de Timoteo. Aleluya. Dios me los bendiga, repase esta carta, gloria al Señor, y fíjese cómo está funcionando su iglesia. Aleluya. Si hay algunas faltas, no critique, por favor, pero sí ore mucho.
por su pastor y por la iglesia en general. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Es el deseo de mi corazón. Amén.